RTP. Saberno Armas, vamos a conversar con él. Él es magíster en ingeniería eléctrica, analista también energético. El tema del momento es, Ecuador va a aceptar, el gobierno nacional va a aceptar recibir esta obra tan cuestionada por los resultados que tiene, por su construcción y por las deficiencias que presenta. Los gobiernos anteriores no decidieron no aceptarla, este gobierno sí. Primero, a ver si nos ayuda con un inventario de qué se está recibiendo. Bienvenido a La Mañana en RTP, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días con todos. Sí, a ver, este gobierno, ya después de la interacción que tiene el presidente ecuatoriano con el presidente de China, va a recibir la obra Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair, ¿qué implica? Recibir todo lo que es la central, la subestación. La central tiene una potencia nominal de 1500 megavatios, son 8 unidades de 187.5 megavatios. Representan más o menos el 30% de la energía que consume el país. Eso sería lo que estaría recibiendo el país. Eso visto como la obra total, pero con esa obra total vienen fisuras, estado del bien, dudas sobre si va a funcionar o no, y además un dinero que hay que pagar de forma anual, 100 millones de dólares, para que se continúe el mantenimiento. Ya, ciertamente, a nivel de infraestructura se tiene una central de 1500 megavatios, que era lo que le hacía mención, 8 unidades, pero la, a nivel de problema lo que se recibe son una central con 17.000 fisuras, con materiales que no han pasado las pruebas de calidad. En el último informe se tiene que aproximadamente 3.000 fisuras aparecieron en el último año. Esa es la realidad de los equipos de la central que está recibiendo el país. Una central que en cualquier momento podría parar su operación. Una central que tiene un proceso de erosión regresiva a 3.6 kilómetros. Entonces, con esa toda esa incertidumbre de una potencial parada, de una potencial no continuidad de la central, lo que está recibiendo el país. Ingeniero, muy buenos días, gracias por esa explicación. Y me atrevo a añadirle una capa de complejidad a lo que usted nos está diciendo. Y es esta. Efectivamente se ha reconocido que la presa tiene una serie de problemas técnicos muy relevantes, pero también es cierto que la presa en este momento, mal o bien, está ayudando al país a no tener apagones. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de simplemente no recibir la obra? Y al no recibir la obra, esa obra se apaga. ¿Es viable ese camino? Sí, también es un escenario de riesgo el que usted hace mención. En los últimos años, desde los últimos estiajes 2023-2024, la central ciertamente ha aportado aproximadamente el 30% de la energía del país. De no haber tenido la obra, los apagones, los escenarios de desconexiones de carga hubieran sido de mucha más gravedad, a pesar de que hemos pasado hasta cortes de hasta 14 horas. Entonces, sí, no recibir la obra significa que la obra seguiría Abandonado. con problemas arbitrales, con los problemas técnicos que ya tiene. Entonces, tal vez en escenarios que el gobierno nacional decide ya aceptar la obra y que Power China sea quien asuma la operación, mantenimiento y se transfiere el riesgo, ya que en caso de fallas, en caso de algún escenario que tenga que ser, que la central tenga que parar o varios elementos tengan que ser cambiados, esto ya sería responsabilidad de Power China. Y justamente, ingeniero, Sinohidro pagará a Selec 200 millones en 4 cuotas a Selec. ¿Cómo confiamos nosotros en Selec cuando Selec nos goleó con poquito de plata, de millones y millones, y que eso no se aclara todavía con Progen? Y esos 200 millones en lindas cuotitas de 4 cuotitas serán pagadas a quién y cómo y quién es responsable. Y si eso no realmente se cuestiona un poco, no digo un negociado, pero ¿quién confía en Selec en estos momentos? Eh, sí, bueno, creo que en los contratos de ATM, los contratos de Progencia, hay varias falencias que ya Contraloría es quien se tendrán que encargar de ese tema. En efecto, el gobierno va a recibir 400 millones en teoría, 200 millones en efectivo, 200 millones para un proyecto de energías renovables. Yo entendería que si no Hydro Power China va a construir un proyecto con ese capital.
Lo que en efectivo se va a ver son los 200 millones en 4 cuotas de, gente diría que de 50 millones. Pensaría que el gobierno debería transparentar, ver una forma de que estos 200 millones que va a recibir el Estado se, se, se tenga la posibilidad de invertir en otros proyectos. Sí, la magnitud es pequeña, son en cuotas, en cómodas cuotas, pero ojalá se haga un manejo transparente de este capital que va a recibir el Estado. En este caso, la institución SELEC. Ingeniero, usted dijo 17.000 fisuras, a mí me parece mucho, pero cuando se habla de un monstruo como esta infraestructura, ¿es poco, es lo razonable, es lo que suele encontrarse? Y también usted dijo que los materiales que no aprobaban o que no calificaban, ¿cuánto nos puede eventualmente llevar en costos y tiempos y riesgos esas reparaciones? Ya, en costos es difícil ponderar porque depende Ok. de la magnitud, de Ujú. si falla un distribuidor, si fallan más distribuidores. En efecto, los materiales nunca pasaron las pruebas de calidad y 17.000 es bastante para la central, Ok. para la magnitud de la central. ¿Cuánto suele ser, digamos, un poco por desgaste, por uso, por falta de mantenimiento? Es que no No se hay, deberían tener fisuras a nivel ok, a nivel de no, ni central, una, sí. digamos, ya. Sí, Paute, Mazar, Sopladora, que son centrales ya, bueno, Paute con casi 40 años, no tiene presencia de fisuras. En Ok. Coca-Cola, que tiene 10 años, ya tiene 17.000 fisuras. ¿Eso qué significa en cuanto a seguridad, ingeniero? Tener 17.000 fisuras cuando usted dice no debería haber ninguna y en las otras centrales no existen. Tiene dos riesgos, ¿no? A nivel Ujú. técnico, que las unidades o potencialmente toda la central debería pararse para trabajos de reparación. Ok. Eso a nivel técnico. Perderíamos la indisponibilidad de una o varias unidades en el peor escenario toda la central. Y a nivel se podría tener la inundación de lo que es la casa de máquinas, donde se encuentra todo el personal de la central. Entonces sí, es riesgo técnico perder central, riesgo humano para todo el personal de la central. Ahora, Entonces, en ingeniero, este escenario, si a usted le sí. llegara esta información y usted tuviera que tomar la decisión a nombre del Ecuador, ¿usted aceptaría, recibiría Coca-Cola? Técnicamente eh, hablando, esto no es político, técnicamente hablando, usted le preguntan, ¿debemos o no debemos aceptar en estas condiciones? No, o sea, a nivel técnico pensaría que no se debería aceptar en esas condiciones. Más allá de que Power China asuma los riesgos, Ok. de que el Estado transfiera los riesgos, pero sí me parece riesgoso para el país Pero, aceptar sin los trabajos de reparación que se sí. habían considerado en una primera instancia. Pero ingeniero, entonces, ¿cuál sería la solución? Si uno en sí técnicamente dice, bueno, no acepto, ¿qué se hace con tremenda infraestructura que realmente no funciona? Mm, Es que el problema, a ver, los problemas son hoy, pero viene de años atrás que no se ejecutaron los trabajos adecuados a nivel de fiscalización y de fiscalización durante la etapa de construcción de la central, ¿sí? Entonces yo creo que un poco la posición del gobierno podría ser que se reciba la obra, pero después de haber realizado los trabajos correctivos, que era en primera instancia lo que se había planteado. Ahorita estar recibiendo la obra sin haberse efectuado los trabajos correctivos y en teoría transfiriendo el riesgo a lo que es Ah, Power Chain. Power China. Ingeniero, como para tener un poco más clara la situación, quisiera entender esto, o sea, tenemos una obra que efectivamente sí está generando cierta cantidad de electricidad, no es toda la cantidad de electricidad que se esperaba, porque además de eso se trata de una obra que no tiene un embalse, entonces genera en función de cuánta agua corre por el río, ese es el primer punto, pero está generando electricidad el día de hoy. El segundo punto es que esta obra tiene unos problemas técnicos importantes que el día de hoy no impiden su funcionamiento, pero no sabemos cuándo va a tener problemas. Y el tercer punto es, ¿el Estado lo aceptó o no lo aceptó y bajo qué condiciones lo aceptó? ¿Qué es lo razonable en este momento? Lo razonable en este momento es decir, repárame esto, o qué capacidad real tiene el Estado para negociar el día de hoy. No considerando lo que pasó antes, supongo que si hubo problemas antes, deberán establecerse responsabilidades, pero el día de hoy,
pragmáticamente frente a una crisis energética, ¿qué opciones tiene el Estado? A ver, son pocas las opciones y justamente por eso es que el Estado está asumiendo la recepción de la obra. Ya, y un poco a nivel técnico le quería dar un poco más de detalle. La central, si bien tiene una capacidad nominal de 1500 megavatios, Pau de igual manera tiene una capacidad de 1100 megavatios, pero no es que las centrales de manera permanente tienen que trabajar en estos valores de potencia. Coca-Cola al momento está trabajando con 1000 megavatios en función de los caudales, de los caudales de ingreso que tiene la central. La central tiene un embalse de compensación de regulación diaria. Entonces no es tan exacto cuando se dice que la central no tiene embalse y que se genera todo lo que está en el río. La central tiene un embalse de compensación que permite la regulación desde 1206 el nivel mínimo hasta 1229 el nivel máximo. Entonces, en función de eso, SENACE, que es el operador del país, es que regula, en función de los caudales, regula la generación de manera tal que de maximizar los caudales, de maximizar la producción en función de los caudales de ingreso. Eso es a nivel de operación. Entonces, ¿por qué no se genera 1500? En varias ocasiones había hecho mención porque no es seguro para el país de manera permanente que tenga 1500 megavatios. Primero porque el embalse de compensación no tiene la capacidad de soportar de manera continua esta operación. Y dos, por varias razones, por seguridad de la central, por alta cargabilidad, control de voltaje, por seguridad en caso de disparo a las centrales, que la central se le acota en 1200 hasta 1300 megavatios. Eso es lo seguro para el país. Entonces, eso a nivel técnico. La central está operando. Sí, con los riesgos que pueden presentar las fisuras, de que es impredecible en el momento que tal vez se tenga una fisura en una o varias centrales. Y a nivel de capacidad de negociación es poco, ya se han llegado a acuerdos a nivel de presidentes y eso es lo que se está definiendo en este momento, que la central, el Estado recibe 200 megavatios, se acepta la central tal y como está, tal vez hubiera sido lo deseable aceptar la central con la corrección de algunos de los daños estructurales que se tiene, pero lo que hace mención el gobierno, que Power China es quien en este caso se le transfiere el riesgo y asume los operación, mantenimiento y en caso de daño de estos elementos tendrán que ser cambiados. Ingeniero, bueno, usted sabe que el cemento, asumo que las fisuras son estas fisuras que fueron mal fundidas, ¿no? Obviamente, y que son muy difíciles de reparar. Usted sabe que una fisura en cemento es muy complicado, tienes que volver a fundir o ver la manera en solucionarlo de alguna otra manera. ¿Cómo se reparan esas 7000 fisuras si realmente es problemático trabajar otra vez en cemento? Sí, a ver, las fisuras son a nivel de estructura metálica en los distribuidores de las 8 unidades de la central, ¿sí? Los distribuidores son elementos metálicos que transfieren todo el agua del túnel de carga a las turbinas de cada unidad. Son elementos que trabajan en altas presiones, se tiene una caída de agua de 600 metros, entonces cambiar esto implicaría la parada de toda la central. Entonces el riesgo que se está asumiendo. Entonces el cambio no es sencillo, como usted hace mención, son trabajos ya en concreto, en cemento y son cambios de estructuras metálicas. Entonces justamente por eso lo que se hizo en ocasiones anteriores es el soldamiento de las fisuras. De igual manera, de esto también se tienen dudas porque las soldaduras tampoco eran con materiales, no pasaron tampoco pruebas de calidad. Pero es la realidad, es lo que está subiendo el país. Los trabajos de reparación son de alta complejidad, prácticamente implicarían la parada de toda la central de toda la central en caso que se tenga ya un daño permanente en estas fisuras. Ingeniero, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Queda luego realizar una entrevista con la autoridad competente para preguntarle por qué recibe algo que parece, por lo que usted describe, como una bomba de tiempo. El ingeniero Luis Eduardo Armas, gracias y que tenga un buen día. Gracias, a las órdenes, un buen día de igual manera. RTP